Ah, Hasta hace un ratito eran 52 inscriptos, así que vamos a esperar. Para. Si pueden silenciar sus micrófonos, chicos. Sí, hola, ¿qué tal? Disculpa. ¿Podríamos un poco la música? Justo tengo que dar la charla en la clase. Muchas gracias, disculpa. Buenas. Invítalo a la charla a los vecinos. No creo que quieran. Ya está, resuelto. Hola, buenas tardes, saludos. Hola Esteban, ¿qué tal? Hola Adrián, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, muy bien, che. Igualmente, por fin pude participar. Si el año pasado estabas en el extranjero, no podía. Sí, no, y Ahora otras veces que Paulina también me ha invitado, no, justo septiembre es medio que... complicado para Sí, vos. sí, como, no, como que coincidió siempre que, o que tenía alguna actividad que hacer o algún viaje ya programado con anterioridad. Bien, ahora te tenemos. Pero ahora está, Ahora sí. finalmente. Bueno, bienvenido. Gracias por la charla que vas a dar. No, por favor, un Agradecido. placer participar. Así que vamos a esperar. Hola Sí, sí, Paulina, sí. ¿Cómo andas, Esteban? ¿qué tal? Hasta hace un ratito había 52 personas inscritas, Un montón. más Sí, por ahí mucho. algunos más que no conté, como por ejemplo nosotros, que no los conté, así que van a ser un poquito más. Sí, va a haber más gente por ahí. Recomiendo a Vamos. todos que entren con el micrófono en silencio, por favor. Bien. Che, hay gente desde Río Cuarto. Mirá vos. Sí, Adrián, Viale. ¿y vos estás en Córdoba? Sí, 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 estoy en el departamento en Córdoba. Ah, bien. Sí, este año me mudé a Córdoba. ¿No te han afectado el tema de los incendios, Adri, ahí en la zona? No, no directamente, pero sí, en la última onda de incendios que hubo un incendio ahí en la reserva donde está mi casa, ahí en los manantiales, que empezó el lunes en Unquillo y se extendió a Río Ceballos por la reserva. Y estuvo activo hasta el miércoles a la tarde y hasta el jueves estuvimos haciendo guardia de ceniza ahí con unos vecinos, apagando las brasas.
asegurándonos que no se reinicie. Y ahora el último foco que estaba muy heavy era el de Punilla, el norte de Punilla, la parte de la falda, la cumbre por ahí, por esa zona. Vi algo en la tele. ¿Eh? Sí, creo que ayer lo controlaron. ¿Y no llovió? Llovió muy poco, llovió el sábado en Río Ceballos y lo que es Sierras Chicas, no llovió nada, solamente fue neblina, así como una nube, digamos, nada más por la mañana. En Punilla, en el Valle de Punilla, creo que sí que llovió, y en el sur de Córdoba llovió un poco. Pero en la zona afectada Ah, llovió. sí, una lástima que por lo menos hubiera llovido un poco más. Claro, eso. Pero bueno, por lo menos el ambiente está un poco más húmedo y eso ya disminuye el riesgo de incendios. Eso. ¿Y allá cómo andan con los incendios? También estuvieron bravos en el Paraná. Sí, acá también hubo, pero Sí, en zona de islas, sí. Sí, Ajá. está complicado. Pasa que también hay mucha sequía. Pero son Sí. intencionales, ¿no? Lo que hay ahí por ganadería o Al parecer naturales. sí, porque hay detenidos y todo. Ujú. Sí, pero clima, digamos, el clima y lo demás. Sí, sí. Yo voy a cerrar mi micrófono y la cámara. Quizás es mejor para que puedan ingresar todos porque somos 40 y largos, así que ya te dejo, Adri, me borro, me Dale, Connie, quedo, pero nos me vemos. borro sin imagen. Sí, sí, sí. Dale. sí, les vamos a pedir, chicos, que apaguen sus cámaras y los micrófonos. Y bueno, te digo, Adrián, que también hay otros compañeros ahí, compañeros que trabajan con nosotros en el profesorado, Esteban, Nadia, Romanela, bueno, si me estoy olvidando de alguien, por ahí puede haber otros más. Fabricio, hay varios compañeros que trabajan con nosotros en el profesorado, tanto de biología como de matemática y de enseñanza primaria, ¿sabes? Así que Ok. podemos comenzar si querés. Va a hablar Sonia. Mientras tanto, la gente que se va sumando la vamos a admitiendo. Dale. Bueno, sí, una de las recomendaciones es que apaguen los micrófonos y las cámaras, así no hay tanta interferencia. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este lunes 28 de septiembre, continuamos con la tercera edición de la Semana de la Ciencia. La verdad que comenzamos con una agenda de actividades muy importante y bueno, en esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Adrián Díaz, ¿sí? Oriundo de nuestra localidad, no tenía el placer de conocerlo, pero bueno, ahora contaré con la presencia acá y bueno, lo escucharemos a ver de qué se trata el tema. La charla se llama Más vale cooperar que competir, el lado no conocido del virus. Así que bueno, bienvenido Adrián, les vamos a dar la palabra a la profe Paulina Romero para que haga la presentación pertinente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo les voy a presentar al doctor Adrián Díaz, es biólogo y doctor en ciencias biológicas, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como director del laboratorio de Arbovirus, profesor adjunto del Instituto de Virología, doctor J.M. Manela, e investigador adjunto del CONICET en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante su carrera académica realizó parte de su doctorado en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Fort Collins, Estados Unidos, en el área especializada en virosis de transmisión vectorial. Realizó un posgrado como becario de Gobierno de España en el Instituto de Salud Carlos III y un segundo postdoc en Waldorf Center, dependiente del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Es autor de aproximadamente 50 artículos científicos, publicados en revistas internacionales de alto impacto. En la
en la disciplina que trabaja. Ha sido invitado en numerosos congresos nacionales e internacionales, ha brindado charlas, simposios y conferencias, incluyendo encuentros como el Encuentro Anual de la Sociedad Americana de Medicina Tropical, el Congreso Nacional de Virología, Congreso Nacional de Entomología, reuniones de ornitología y de mosquitos. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de los factores antrópicos asociados a la emergencia de zoonosis virales, con énfasis en los procesos de urbanización, pérdida de la diversidad biológica, expansión de frontera agrícola y domesticación de vectores de importancia sanitaria. En la actualidad, forma parte del contenido de anticuerpos neutralizantes para el virus SARS-CoV-2 en pacientes recuperados de COVID-19. Así que buenas tardes, Adrián, y te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Paulina. Bueno, para mí es un placer poder participar de estas actividades de la Semana de la Ciencia y la Técnica. Me pone muy feliz que en mi pueblo de origen, en el cual viví hasta los 17, 18 años, se estén organizando estas actividades porque considero que son claves para incentivar las vocaciones científicas y técnicas en nuestro país, y particularmente en localidades tan pequeñas que por lo general estos aspectos no se los consideran como importantes. Así que bueno, mis felicitaciones a todos los organizadores que están detrás de la gestión de este tipo de actividades. Y bueno, como le comentaba al profesor Esteban, que finalmente después de varias invitaciones puedo participar de estas actividades. Bueno, como le dijo Paulina, esta charla está ahí. Díganme si se ve ¿se ve ahí la presentación? Sí se ve, Adri, sí se ve. Perfecto. Bueno, el título de la charla quiere reflejar un aspecto que no estamos muy familiarizados con los virus y que tiene que ver con el de la cooperación o de tratar de resaltar algunos aspectos alternativos que son tan importantes como los aspectos negativos desde un punto de vista antropocéntrico que tienen los virus. Bueno, cuando decimos virus, asociamos directamente a qué cosa. Principalmente a la generación de enfermedad, a la generación de epidemias. Ahora en particular este año una pandemia es algo histórico que por un lado a mí me van a matar, pero a mí me pone como virólogo, me pone muy feliz poder estar viviendo una pandemia viral. Bueno, es como importante para uno, más allá de los aspectos negativos que tiene. Pero de toda experiencia uno aprende y vamos a ver qué podemos aprender de esta pandemia. Bueno, en el cine que refleja de alguna manera los deseos o los inconscientes colectivos de la humanidad, está plagado de ejemplos de películas sobre el rol de los virus como agentes causantes de enfermedades. Muchas de ellas pintan a los virus como que siempre van a provocar y van a volver al hombre como un zombie sangriento. ¿Sí? Y todas esas películas están basadas en algunos conocimientos reales, verídicos, científicos, que después durante alguna de las diapositivas les voy a mencionar, voy a poner una película como ejemplo. Bueno, durante la presentación vamos a aprender con un poquito más de claridad a ver a responder qué son los virus, si son esta disyuntiva, esta discusión de que siempre está, de que si son organismos vivos o no, cuál es la función que cumplen los virus en el planeta. O sea, son una partícula que se encuentran en todos los ecosistemas de la biosfera de nuestro planeta y solamente nosotros los asociamos con
con que son agentes causantes de enfermedades para el humano. Tan importantes somos los humanos en la biosfera como para creer que solamente van a provocar enfermedades en el humano. O cumplen alguna otra función. Todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo ahora y las vamos a ir contestando a lo largo de la presentación. Bueno, acá lo que vemos es una planta conocida como el marfil vegetal. Tiene este nombre porque esta palmera de los ambientes tropicales y subtropicales del planeta genera un fruto que es muy duro, que lo ven acá, que al ser tan duro como el marfil animal, se utiliza en las artesanías. Bueno, acá vemos un organismo vivo. Acá en este sentido no tenemos ninguna duda al respecto. Tenemos una palmera. Cuando vemos esta palmera, perfecto, vemos que es un ser vivo. Ahora, cuando vemos esta semilla, ¿sí? Yo digo, bueno, esa semilla me pregunto, ¿es algo vivo o no es vivo? ¿O cuál es el concepto de ser vivo? Bueno, hay muchos requisitos que un ser o un organismo debe cumplir para ser considerado como un ser vivo. Uno de ellos es que tenga la capacidad de crecer, de replicar, de adaptarse, de evolucionar y de reaccionar con el ambiente, reaccionar a los estímulos. Si yo veo esta semilla, casi que no cumple con ninguno de esos requisitos. Pero claro, la semilla representa una parte o responde a una fase de un organismo más complejo, en este caso que es la palmera. ¿Sí? Entonces, un ser vivo, como en este caso la palmera, tiene una estructura que es la palmera en sí, que es el árbol, que va a producir flores, y esas flores, que es el órgano reproductor, va a generar los frutos, ¿sí? Los frutos que tienen una función de dispersión del organismo, que es la palmera. Bueno, ahora ustedes me van a decir, ¿pero qué hace explicando el ciclo de vida de una palmera? Está desubicado como un mono en la palmera, para explicar si los virus son o no tienen vida. Bueno, y acá vamos a estar la explicación. Nosotros estamos muy familiarizados desde que nos enseñan lo que es un virus, a enseñarnos que esto es un virus. ¿Sí? Bueno, esto que nosotros estamos viendo acá, esta pelotita, con algunos elementos ahí de distintos colores, que son proteínas, es lo que nosotros conocemos como virión. En realidad, cuando hablan de virus, el virus es un organismo un poquito más complejo. Y esto que a nosotros siempre nos han enseñado que es un virus, en realidad pertenece a una fase del virus, del ciclo de vida del virus, y que es conocido como virión o partícula viral. Y esa partícula viral, como la semilla, cumple la función de dispersión y de infección para este organismo. Y en cambio hay una parte, que podríamos llamar que tiene una parte celular, en donde este virión infecta a la célula y la célula normal la convierte en una nueva estructura, que en algunos lugares, que en algunos autores la denominan como virus célula, y donde ya esa célula pierde su función y es transformada en una fábrica de virus. Cambia su comportamiento e inclusive su maquinaria biosintética. ¿Sí? Esto es como una corriente de pensamiento de tomar a los virus como seres vivos, ¿sí? Porque además tienen la capacidad de que pueden evolucionar. Y ya vamos a ver, a lo largo de la presentación, que además de evolucionar, tienen muchísimos efectos sobre la biosfera de nuestro planeta. ¿Cómo está constituido un virión? ¿Sí? Esta partecita a la cual nosotros siempre estamos más familiarizados cuando decimos virus, se nos viene esta imagen a la cabeza. Bueno, acá lo que estamos viendo es una representación esquemática del virión
del virus coronavirus, del SARS-CoV-2. Bueno, todo virión va a tener dos partes, siempre. Una parte que se llama núcleo, en donde está el material genético, que puede ser ácido nucleico, el ADN, o ARN. Y por otro lado, va a tener una cubierta, que se denomina cápside, que es de material proteico. Va a estar conformado por proteínas. Algunos virus pueden tener proteínas asociadas al genoma para protegerlo y constituyen la nucleocápside. ¿Sí? Y otros virus como este caso, como los coronavirus, los viriones de estos virus tienen una segunda capita que se llama envoltura, y que esa envoltura es de naturaleza lipídica y proviene de la célula hospedadora del virus. Bueno, los virus representan las formas de vida. Yo voy a considerar los virus como que son agentes biológicos, ¿sí? Bueno. Entonces, representan los organismos vivientes con mayor diversidad y abundancia que habitan la biosfera. Inclusive mucho más abundante que las bacterias. Y ya a lo largo de varios estudios que se han hecho, los investigadores pudieron corroborar y confirmar que nuestro mundo básicamente funciona por las bacterias. Pero en realidad, el mundo, ya vamos a ver, que funciona gracias a los virus. En los virus vamos a encontrar una diversidad de estructuras, de formas y de funcionalidades que no lo vamos a encontrar en ningún otro tipo de reino biológico. Fíjense acá para ver las distintas formas de virus que hay. Virus con formas de pelotitas, ¿sí? Virus que tienen pelotitas pero a la vez que tienen como púas, ¿sí? Algunos viriones que son más alargaditos, otros que tienen forma como de bala, otros que tienen una forma no tan geométrica, sino que se denominan pleiomórficos, como que pueden adaptar esa forma. Otros virus que tienen como una forma de satélite, ¿sí? Hay una diversidad innumerable de viriones. Y cada uno de esos viriones pueden tener ADN o pueden tener ARN. Y ese ARN puede ser de doble cadena, de simple cadena, con polaridad positiva, con polaridad negativa. E inclusive hay virus que tienen más de una molécula de ARN y son conocidos como virus de genoma fragmentado. Y un ejemplo de ese es como el virus de la influenza, que provoca la gripe. Y además tenemos virus con distinto tamaño. Siempre se dijo que los virus eran pequeños, que tenían menos de 200 nanómetros de diámetro. Pero recientemente se descubrió toda una familia de virus, que son los mimivirus, que tienen el doble de lo que se creían los virus, y tienen diámetros de 400 nanómetros. Pero luego se descubre otra familia de virus, que son los gentivirus, y un ejemplo de ellos es el Pandora virus, acá lo pueden ver, que tiene alrededor de 1000 nanómetros, ¿sí? Con 10 veces más que el virus, como por ejemplo virus tan pequeños como el HIV. Fíjense acá en esta imagen, está representado a nivel de escala las distintas diferencias de tamaño entre un Pandora virus, un mimivirus, una bacteria como la Escherichia coli y un virus como el HIV o el virus de la influenza. Bueno, ¿qué abundancia tienen los virus? Bueno, los virus ya les dije, son los más abundantes de la biosfera. Este número que ustedes ven acá, que es casi innombrable, porque no sé si hay un profesor de matemática presente, si puede nombrar este número, yo lo felicito. Son 10 a la 30 partículas virales en los océanos, solamente en los océanos. Si nosotros pusiéramos cada una de estas partículas virales una al lado de la otra, ¿sí? Representarían 10 millones de años luz.
representan 100 veces la distancia de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, y si los podríamos pesar, representarían el peso aproximadamente de 75 millones de ballenas azules. Yo no sé cuánto pesa una ballena azul, pero me imagino que es un animal bastante pesado. Y 75 millones de algo ya de por sí es bastante pesado. Más si es una ballena. Bueno, ustedes deben saber, bueno, acá vamos a ver el ciclo de replicación del virus, se los voy a graficar con una animación. Espero que ande todo bien. Como ejemplo, les muestro acá el ciclo de replicación del virus influenza. Hay como los virus tienen dos estrategias. Los virus de ADN van a replicar su material genético en el núcleo de la célula y los virus de ARN van a replicar su material genético en el citoplasma de la célula. ¿Sí? En el caso particular de influenza es un virus de ARN, pero como tiene polaridad negativa, y particularmente influenza, tiene su replicación en el núcleo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el virus de la influenza, como saben, es agente causal de una enfermedad en el humano que es la gripe. Y hay virus de influenza que infectan a todas las especies de vertebrados, la mayoría de ellos, las aves, los mamíferos. El virus de la influenza ingresa por vía nasal, ¿sí? A través de los estornudos, las microgotas que contienen millones de partículas virales, y va a reconocer a su target, a sus células blanco que se encuentran en la mucosa de las vías nasales. Vamos a ir un poquito para atrás. Ahí. Donde ustedes ven esa pelotita que es la partícula viral del virus de la influenza, está recubierto, como les dije, esa cápside está recubierto de unas proteínas que se llaman proteína de la envoltura. Esa proteína de la envoltura va a reconocer a través de un mecanismo de llave-cerradura, va a reconocer su cerradura, ¿sí?, en unas proteínas de membrana de la célula. Cuando reconoce, se va a generar un mecanismo que se llama endocitosis mediada por receptor, y esa pelotita que se llama endosoma, que ingresa a la célula conteniendo las partículas virales, se recubre de una proteína que va a permitir el ingreso de esa vesícula al interior de la célula. Esa vesícula que contiene el virus se va a asociar a elementos del citoesqueleto de la célula, ahí lo ven, y es transferida al núcleo de la célula. Como yo les dije, el virus de la influenza, el genoma del virus de la influenza va a ingresar al núcleo de la célula. Ahí se produce... Ahí estamos viendo lo que se llama el desempaquetado de las partículas virales. La cápside se desintegra. Aquí vamos a poder ver que lo que sale es el núcleo del virus conteniendo los fragmentos de genoma viral y van a ingresar al núcleo de la célula hospedadora a través de los poros nucleares que existen en ese núcleo. A través de canales, el genoma viral ingresa y a través de las polimerasas van a convertir el ARN en ADN y ese ADN se convierte a ARN y ese ARN sale del núcleo y a través de los ribosomas va a producir las partículas virales. Una vez que tengamos partículas virales suficientes y genoma viral nuevo, se va a empezar a producir el empaquetamiento de las partículas virales nuevas. Aquí fíjense cómo se van empaquetando y se van liberando las nuevas partículas virales del virus de la influenza, en este caso particular. ¿Cómo se originaron los virus?
Bueno, esta pregunta todavía no tiene respuesta y probablemente tenga más de una respuesta. Hay 3 hipótesis como para poder responder el origen de los virus. Una que toma a los virus como el origen de la vida y se denomina como hipótesis de los virus primeros. Entonces se dice que al principio de que se formaran las células, existía un mundo que básicamente se basaba en mecanismos de replicación de ARN. No existía todavía el ADN en esa evolución bioquímica. Entonces estas maquinarias que evolucionaron y pudieron autorreplicarse, autorreproducirse, eran de ARN. Y a medida que iban evolucionando y se volvían un poco más complejas, a partir de esos protocélulas, ¿sí?, se constituyen los virus, y luego estos virus se van complejizando y van constituyendo la gran diversidad de elementos celulares, de organismos celulares. Por otro lado, existe otra hipótesis que se conoce como hipótesis de la reducción, en donde plantea que en algún momento de la evolución biológica, algunas estructuras de las células, como podían ser mitocondrias o cloroplastos, fueron tomando, estas células fueron perdiendo distintas estructuras, distintas organelas, y fueron perdiendo la independencia y se convirtieron en parásitos. ¿Cuál es la evidencia a favor de esta hipótesis? Los que le mencionaba al principio, el descubrimiento de estos virus gigantes, mimivirus, que tienen como relictos de estructuras celulares en su interior, en los viriones de estos virus. Y otros virus, como por ejemplo el virus de la viruela, que también son virus grandes y que tienen un genoma muy grande, y en ese genoma se encuentran genes asociados a las células eucariotas. Y hay virus que se parecen mucho a bacterias, también parásitas intracelulares obligatorias, como las riquecias. Entonces, todo eso son evidencias a favor de esta hipótesis de la reducción. Pero luego hay otra hipótesis, que se conoce como hipótesis del escape, que plantean que los virus en realidad se originaron a través de pequeñas escisiones de las células conteniendo material genético, y que parte de ese material genético tenía la capacidad de poder infectar a la célula y poder autorreplicarse. Un ejemplo de esto son los retrovirus, que ya vamos a ver más adelante qué capacidad tienen los retrovirus, la asociación que hay entre los retrovirus y el genoma de los distintos vertebrados. Bueno, llegamos como al corazón de la charla, que es cuáles son los roles o las funciones que cumplen los virus en nuestro planeta, en nuestra biosfera. Antes de esto, bueno, primero, que es la asociación que todos hacemos al principio cuando nos dicen la palabra virus, es la asociación que tienen los virus con la enfermedad, ¿sí? Como agentes etiológicos de una problemática de salud que es la enfermedad. Y acá yo quiero hacer como una aclaración de 2 términos que por ahí se suelen confundir. Por un lado, el término de infección, y por otro lado, el término de enfermedad. La infección hace referencia a un acto que podría decir que básicamente representa el contacto o la invasión de un organismo biológico a otro organismo biológico, ¿sí?, que produce la activación del sistema inmune. Eso es la infección. Es decir, estoy respirando, viene una partícula de virus, nunca viene una partícula de virus, sino que siempre son miles. Estas miles de partículas virales ingresan a través de mi nariz y tienen en contacto con las células y las infectan. Eso es una infección. ¿Qué pasa con esa infección? Ya es otro cantar. Y esa infección puede ser productiva o puede ser abortiva.
A lo mejor el virus me infecta y no puedo replicar en esa célula, o directamente ni me puede, ingresa, pero no va más allá. Y hay otras infecciones productivas donde el virus puede ingresar a la célula, adherirse a la célula, ingresar a la célula y replicar en la célula y activar el sistema inmune, como puede ser uno de esos mecanismos conocidos como el interferón, que habrán sido más familiarizados con la epidemia de coronavirus. Y esa activación del sistema inmune controla la infección, pero nunca tuve un síntoma, nunca me di cuenta de esa infección. Y después pasamos al concepto de enfermedad, que el concepto de enfermedad tiene que ver con, primero nosotros asociamos la enfermedad o sabemos que estamos enfermos, ¿por qué? Porque aparece un síntoma, que puede ser o un resfrío, o secreción de moco, o un proceso de inflamación, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza. Esos son síntomas que van acompañando este proceso de enfermedad que tiene que ver con la pérdida del equilibrio de un estado dinámico que es el estado de salud. ¿Sí? Bien, y en este gráfico, que acá pongo el iceberg, es porque, como siempre, los virólogos ponemos esto para que nos quede bien en claro que el número de infecciones siempre, pero siempre es muchísimo mayor al número de casos de enfermedad. Cuando nosotros vemos un caso de enfermedad, es lo que nosotros nos referimos con la punta del iceberg. Quiere decir que por debajo de eso hay muchísimos más casos de infección. Pero no podemos decir casos porque no los vemos. Solamente podemos ver que una persona se infectó o está infectada si buscamos activamente el virus. O a través de una PCR detectando el virus o buscando la presencia de anticuerpos que nos dicen que aquí estuvo el virus. En cambio, en la enfermedad, nosotros sí podemos verlo porque vemos un síntoma. Pero la enfermedad no solamente depende que haya enfermedad o que se manifieste ese síntoma, depende no solamente del contacto del agente infeccioso con el hospedador, que en este caso es el humano, sino que depende de muchos otros aspectos, como es la genética del individuo, si la cepa de virus que me infectó es más virulenta o menos virulenta que otras, el estado inmunitario en el que yo me encontraba cuando me infecté, y ese estado inmunitario también va a depender de otros factores como la edad, obviamente la genética, y también de cuestiones socioambientales como la nutrición, ¿sí? Y otros también van a depender como factores comportamentales, factores culturales, factores sociales, y como les mencionaba, la nutrición, alimentación y factores ambientales. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, algo mucho más complejo y que no solamente está relacionado con el agente etiológico, es decir, el virus por sí solo no necesariamente va a provocar una enfermedad, o la infección viral no necesariamente va a desencadenar en un estado de enfermedad. La mayoría de las veces, como lo ven acá, no desencadena en una enfermedad. Bueno, agentes causantes de enfermedad. Sí, los virus son agentes causantes de enfermedad. Eso no nos queda ninguna duda. Está en su naturaleza porque son agentes infecciosos, son parásitos y necesitan, al ser parásitos, están tomando la energía de ese organismo, de esa célula o de un organismo multicelular. Pero cuando vemos en la inmensidad del mundo viral, el porcentaje de virus que son potencialmente patógenos para el humano es cercano a cero. Si nosotros hacemos una lista de virus patógenos para el humano, es alrededor de unos 20, 21 virus que pueden provocar alguna enfermedad. Cuando lo dividimos por los cientos de miles de especies virales que hay en la biosfera, nos da una fracción de 0,000000001. Para mencionar algunos ejemplos de virus patógenos para el humano, tenemos virus herpes, que son alrededor de 8 especies, que provocan la varicela zóster, el herpes simple 1, el herpes simple humano 2, el citomegalovirus. Tenemos la rubiola, el sarampión, la influenza,
el dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya, todos estos 4 virus que son virus transmitidos por mosquitos, el coronavirus, o los coronavirus, mejor dicho, el virus ébola, el virus Nipah, los virus de la hepatitis A, B, C, E. Hay muchos virus que parecería que son muchos, pero cuando los relativizamos con el número de especies virales que hay, no son nada. Entonces, yo quiero que como para que entendamos un poco mejor, o como para que puedan entender un poquito mejor algunos conceptos que vamos a hablar ahora, es que abandonemos un poquito esta particularidad de soberbia que tiene el ser humano y de no lo pensemos tanto desde el antropocentrismo. Salgámonos un poco de ahí. Nuestro cerebro permite que podamos salir de ese eje, de esa mirada, y mirémoslo como desde una mirada más abarcativa y biológica, por decirlo de alguna manera, o ecológica, como para poder entender mejor el rol que tienen los virus. Bueno, este es lo que les mencionaba, el fragmento de la película Contagio, que habla sobre un brote que ahora que lo vemos en la actualidad da como un ejemplo de un virus que potencialmente pudo haber sido pandemia. Se habla de un evento que ocurrió en Malasia, donde un virus desconocido, Nipah virus, provocó encefalitis mortal en varias personas asociados a los ambientes subtropicales del sudeste asiático y de la península malaya. Y acá es el final de la película que muestra el por qué se desencadena esa pandemia por el virus Nipah. A ver si se reproduce. Ahí está. Acá estamos viendo, bueno, una topadora que empieza a deforestar áreas forestales de la selva de Malasia. ¿Sí? Ese es el ámbito natural de murciélagos frugívoros, conocidos como zorros voladores. Los murciélagos, como vemos ahora con el caso del coronavirus, son magníficos animales reservorios de virus, de una gran diversidad de virus. Estos murciélagos se ven obligados a abandonar el ambiente selvático y invaden ambientes urbanos o periurbanos como no me digan que no puedo ver. Ahí está. Bueno, estos murciélagos abandonan el ámbito selvático, ingresan a establecimientos humanos, y esos establecimientos humanos, en este caso particular, son convertidos en cría masiva de cerdos. Estos cerdos se infectan por estos virus, comiendo frutas infectadas, contaminadas, ¿no? Más que nada. Y bueno, esos chanchos obviamente van a parar al asador. A través de la manipulación, el cocinero se contamina con el virus. Fíjense, una práctica, poca limpieza, y ahí comienza, eso es lo que se conoce como el paciente cero. Esta es la persona en la película que se infecta y como es una mujer de negocios, vuelve a Estados Unidos y ahí empieza a generar el brote de este virus en los Estados Unidos. Y bueno, esa película es muy linda, si tienen la particularidad de verla, la posibilidad de verla, véanla, que está muy linda. ¿Qué otro rol tienen los virus? Bueno, lo que quería graficar con esto es que también el desencadenamiento o la aparición de nuevas enfermedades para el humano también tiene que ver con estos procesos que no están directamente relacionados con el virus. El virus es un agente que no tiene la capacidad activa de poder moverse por sí solo.
necesita de otros factores para poder ponerse en contacto con su hospedador. Y es el hombre, somos nosotros los que estamos dando esa posibilidad para que pueda invadir otros nichos ecológicos, invadir otros hospedadores y obviamente romper ese equilibrio que la naturaleza había generado. Bueno, una de las funciones que estamos aprendiendo a identificar y a entender es el rol de los virus en el manejo de los ciclos geoquímicos y los reguladores de la captación de oxígeno y la producción de biomasa. Bueno, ustedes saben que el lugar de mayor abundancia y de diversidad biológica se encuentra en los océanos. Y a través de microorganismos, ¿sí?, que son los organismos más diversos y abundantes que se encuentran en los océanos. Bueno, esos microorganismos tienen los virus que los infectan, y son principalmente fagos, es decir, son virus que se conocen conocidos como bacteriófagos, son virus especializados en infectar bacterias. Pero entre bacteriófagos y otros virus de estos microorganismos, se encargan de matar y de lisar, de romper esas estructuras unicelulares de los microorganismos, tanto autótrofos como heterótrofos. Es decir, organismos que necesitan alimentarse de otros organismos para poder mantenerse, y organismos autótrofos que son fotosintéticos, que utilizan la luz del sol para generar su propia comida, sus propios nutrientes. Bueno, los virus lo que hacen es infectar, romper a estos microorganismos y liberar esos nutrientes al ambiente. Y de esa manera aceleran los procesos de nutrición de estos microorganismos y por lo tanto colaborando tanto en la emisión de dióxido de carbono como en la emisión de oxígeno. Pero además lo que se ha visto es que estos virus, al liberar, al matar y a liberar carbono, en forma de este carbono, contribuyen a la acumulación de carbono, de los sedimentos de carbono en las bases, en la profundidad de los océanos. Y de esa manera ayuda a secuestrar el dióxido de carbono que iría a parar a la atmósfera y de esa manera regular los ciclos geoquímicos de nuestro planeta. Bueno, también se ve, otra de las funciones que tienen los virus es la de poder regular desbalances que ocurren en las abundancias de algunas especies que conforman las comunidades de microorganismos. Ustedes habrán escuchado hablar de la marea roja. La marea roja es un fenómeno que ocurre por un bloom o por un florecimiento exacerbado en la abundancia de microorganismos, ¿sí?, que en este caso, bueno, tienen un color rojo por un colorante, y por eso tienen el nombre de marea roja. Cuando ese bloom de microorganismos es muy fuerte, esto ocurre acá en el caso de la marea roja, pero ustedes habrán visto la eutroficación en algunos lagos donde en vez de ponerse rojo se ponen verde. Bueno, eso se da por el crecimiento exacerbado de una especie de algas. Cuando esas algas van creciendo mucho, los virus, los bacteriófagos que están asociados a esas algas, empiezan también al tener mayor alimento, mayor recurso alimenticio, también aumentan su tasa de replicación y aumenta la abundancia de estos virus. Entonces, cuando nosotros teníamos una comunidad original muy diversa, por algún factor X, como puede ser el aumento de la temperatura o aumento del material orgánico, que suele ocurrir cuando se tiran las cloacas a un lago, por ejemplo. Acá ocurre en el lago San Roque con Carlos Paz. La cloaca de Carlos Paz va a parar al lago. Esa materia fecal para las microalgas
es nutriente. Y eso es mayor comida y mayor actividad metabólica para ellos. Aumentan esa concentración de algas, se rompe esa diversidad de la comunidad y empieza a abundar esta especie de microorganismo. Como aumenta la abundancia de ese microorganismo, también empieza a aumentar la aparición y la abundancia de los virus patógenos para estas algas o microorganismos, y de esa manera se empieza a controlar el crecimiento del alga. ¿Sí? Por eso se llama esto como matar al ganador. Y eso es un mecanismo para restablecer el grado original de esa comunidad. Otro de los factores de los virus son conocidos como agentes de evolución y también arquitectos de los genomas. Como les mencionaba al principio, una de las familias importantes de virus son los retrovirus. Los retrovirus tienen la particularidad, si bien son virus de ARN, tienen la particularidad de convertir su ARN en ADN y ese ADN poder incluirlo en el genoma de las células hospedadoras. Y de esa manera ese genoma viral forma parte del genoma celular. ¿Qué es lo que los vemos acá? Este es parte del genoma de un retrovirus. Y ese genoma tiene distintas envolturas, tiene unas proteínas que son proteínas de la envoltura, una proteína que es la polimerasa viral que se encarga de replicar el ADN del virus, el ARN del virus, y una proteína conocida como GAG, que es la que forma la estructura viral, la cápside viral. Bueno, a lo largo de la evolución, estos retrovirus se han ido incorporando al genoma de las distintas especies y le han aportado distintas características particulares. Sorprendentemente, hace poco se descubre que una proteína de origen viral, la sincitina, ¿sí?, relacionada con estos retrovirus, conforman o colaboraron en la formación de la placenta. Es decir, que gracias a una proteína viral, se forma y evoluciona un taxón nuevo, un grupo nuevo de animales, que son los animales placentarios. Gracias a la placenta, los animales pueden dar a luz a seres vivos en ese momento. Y eso se debe gracias a la placenta. La placenta tiene que tener una particularidad que es de poder albergar a una vida que depende de la madre, pero también de alguna manera es independiente de la madre. Entonces tiene que generarse como una barrera, que justamente esa barrera es la placenta. Entonces, gracias a esta proteína de naturaleza viral, se evitan estos problemas de inmunidad que puede haber entre la madre y el hijo, porque son dos seres independientes. Entonces, fíjense lo importante que han sido los virus. Gracias a una proteína viral que proviene de los retrovirus, ¿sí?, se genera todo un taxón, todo un grupo nuevo, y se genera una estructura nueva que es la placenta. O sea, sin la endogenización de esta proteína, o sin la existencia de los retrovirus, vaya uno a saber cómo hubiera sido la realidad de los animales placentarios, incluidos los homínidos. Otro proceso que se ha visto y que se está viendo en la actualidad ocurre en los koalas con un retrovirus de los koalas. Este retrovirus de los koalas, al igual que el HIV, que el virus de la inmunodeficiencia humana, provoca una inmunosupresión del sistema inmune del koala. Y el koala termina muriendo porque el sistema inmune está muy resentido. Y este retrovirus tiene la particularidad de incluirse, de endogeneizarse, formar parte del genoma de la célula, y se ha visto, y de esa manera los animales que han incluido el genoma de este retrovirus son inmunes a la enfermedad, son inmunes a este retrovirus. Es decir que cuando el retrovirus se integra al genoma de la célula, termina protegiéndolo al animal.
Y se ha visto que en el norte de Australia, las poblaciones del norte de Australia tienen este retrovirus endogenizado. Pero las poblaciones del sur de Australia no lo tienen todavía endogenizado. Y se está viendo que desde el año 1800 hay todo un proceso parcial de endogenización que comenzó en el norte y se está extendiendo hacia el sur, donde las poblaciones de koalas se están volviendo inmunes a la presencia de este virus. Varios investigadores se están preguntando si no estará ocurriendo lo mismo con el HIV, que también es un retrovirus y que se puede integrar en forma de provirus al genoma de las células del humano. Y ya vamos a ver, bueno, esto, después volvemos a hacer, vamos a ver que el genoma del genoma humano, no hay más de 100.000 fragmentos que tienen algún origen viral, y representan el 8% del genoma humano. Es decir que, gracias a los virus, nosotros somos humanos, de alguna manera. ¿Qué ejemplos hay de estas proteínas? Ejemplos que se conocen, porque esto también es un área que se está descubriendo recientemente y se está avanzando bastante. Bueno, se ha visto, primero, bueno, como somos animales placentarios, tenemos la proteína esta sincitina, de origen retroviral, que colabora en la formación de la placenta. Hay otra proteína, que es la proteína hemo, que es una proteína que producida por el feto y que tiene la capacidad de que las células mantengan su característica pluripotencial. Y eso hace que cualquier célula tenga la capacidad de formar cualquier tejido. Y la función de esta proteína se cree que está asociada a la formación de tejidos, que es algo esencial en la formación del feto. Después hay otra proteína que están relacionadas con el desarrollo de la memoria a largo plazo, es decir, que está asociada a los procesos cognitivos normales en el ser humano. Y también proteínas que cumplen un rol como neurotransmisores. También hay proteínas virales que regulan la producción de prolactina. La prolactina, como saben, está relacionada en la producción de la leche materna. Bueno, como uno de esos genes que le mostré, que está asociado a los procesos cognitivos de desarrollo neurológico, bueno, ese gen produce una proteína que se llama ARC. Esa proteína es de origen viral y está relacionada con un retrovirus y que es con la proteína GAG de los retrovirus, que es la proteína que se los mencioné acá, ¿sí? Fíjense esta, GAG, esa proteína ARC que está relacionada con la memoria a largo plazo en el humano y en el ratón. Bueno, esa proteína lo que hace forma como pequeñas vesículas que conectan neurona con neurona y dentro de esas vesículas hay ARN mensajeros que funcionan como neurotransmisores. En las moscas, esa proteína está asociada a los contactos de neuronas y células motoras. Y en el humano, como en los ratones, está asociado a las interconexiones neurológicas y al desarrollo de la memoria a largo plazo. Bueno, la última parte de la charla, ya se me deben estar durmiendo, son los que yo llamo como los virus buenos, los virus cooperantes, ¿sí? Estos virus que, de alguna manera, cuando uno no los ve en la escala individual virus-célula, sino que los ve a escala de ecosistema, vemos que no son, si bien siguen siendo parásitos, pero generan beneficios para todos. Bueno, el ejemplo típico que se enseña siempre es la asociación, la coevolución que hay entre una familia de virus que se conocen como polinnavirus, son virus de ADN,
que están muy asociados, ya son como endosimbiontes de varias especies de avispas. Y estas avispas, en su ciclo biológico, tienen la particularidad de ser a la vez parásitos de otros insectos. Estas avispas depositan sus huevos en larvas de otros insectos y esos huevos, cuando son depositados, se cubren con partículas de estos polinnavirus. Estos polinnavirus, al rodear al huevo, ¿sí?, protegen al huevo de la reacción inmunológica que provoca la larva, ¿sí? Y de esa manera, gracias al polinnavirus, el huevo de la avispa puede desarrollarse en el interior de la larva de estos insectos. Acá vemos me olvidé, un mutualismo, perdón, una interacción del tipo mutualista entre los virus, entre los polinnavirus y las abejas, las avispas. Otro ejemplo de mutualismo, en este caso van a haber tres organismos que están integrados. Ustedes habrán escuchado hablar del Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. En este parque natural existen estas estructuras de agua muy caliente que se llaman geysers, donde el agua hierve, es muy caliente, y lo único que sobrevive en la cercanía de estos geysers son bacterias termófilas, bacterias que les gusta y están adaptadas al calor extremo. Bueno, pero se van a esos geysers, donde si bien la temperatura no son de 100 grados, pero es una temperatura muy caliente, que alrededor de los 60 grados, hay un pastito que se conoce como Dicanthelium lonuginosum, que está adaptado a crecer a estas temperaturas altísimas de alrededor de los 56 grados. Bueno, los investigadores empezaron a estudiar y dijeron, bueno, ¿cómo hace este pasto, este yuyo, para crecer a temperaturas tan altas? Entonces pusieron a hacer estudios en el laboratorio y vieron que las raíces de este pasto, ¿sí?, estaban asociadas a unas micorrizas que son hongos en realidad. La mayoría de las plantas están asociados a esta red de nutrición que representan los hongos, que son las micorrizas. Bueno, pero lo que vieron es que algunas plantas, estas plantas de esta especie que toleraban las temperaturas elevadas, tenían en el hongo un endosimbionte, es decir, un virus que vive dentro del hongo y que se llama virus de la tolerancia térmica de Curbularia, porque la micorriza, este hongo, se llama Curbularia protuberata. Entonces, fíjense que gracias a la presencia de este virus que habita en la micorriza, en este hongo, este pasto tiene la capacidad de adaptar y de colonizar ambientes que de otra manera no podría colonizar. Y de esta manera, las tres especies, los tres organismos, se ven beneficiados mutuamente. Otro ejemplo de mutualismo es la hipovirulencia. Acá hay un mutualismo entre una planta y un hongo, y un virus, pero un virus que de la planta, digamos. Ustedes saben que las plantas frecuentemente se ven atacadas por distintas especies de hongos. Y los hongos generan distintas enfermedades en estas plantas. Bueno, lo que se ha visto es que cuando una especie como estos árboles, una especie de olmo, cuando una de estas plantas se infecta por un virus, esa planta, cuando quiere ser infectada por un hongo,
se ve que el hongo, al estar la presencia del virus, tiene menos virulencia, representa menos virulencia para el árbol. Y esto se conoce como una hipovirulencia, ¿sí? Es decir, la reducción de la patogenicidad de un hongo sobre la planta por la infección previa por un virus. Bueno, como para ir cerrando, los virus son elementos y organismos vivos. Eso el debate va a seguir, creo que nunca se va a terminar, salvo el día que nos revisemos el concepto de vida. Son los organismos o partículas o entidades más abundantes y diversos en la biosfera y representan un pool de genes inmenso que ha permitido y permite el intercambio y la adquisición de nuevas habilidades y particularidades para los distintos seres vivientes de la biosfera. También los virus son utilizados como terapia viral, porque al final no ahondé sobre estos aspectos, pero si no se iba a hacer muy larga la charla, y que cumplen diversas funciones esenciales para el buen funcionamiento de la biosfera. Regulan los ciclos geoquímicos, principalmente a través de los depósitos de carbono en los océanos. Regulan las abundancias poblacionales de distintos organismos cuando se convierten en plaga. Funcionan como transportadores de material genético. Son arquitectos de la evolución y de los genomas de distintas especies celulares y generan interacciones mutualísticas con otras especies, permitiendo la sobrevida de esas especies en ambientes que podrían ser imposibles de habitar, sin la presencia de los virus. Bueno, muchísimas gracias. Si te parece, Adrián, gracias, hermosa tu exposición. ¿Podemos abrir un poquito el debate? Sí, claro. ¿Escuchamos preguntas? Sí, es la idea. Pregunten sobre lo que quieran, que si sé, los respondo, y si no, no lo sabré. ¿Puedo hacer una intervención? No sé si se escucha. Sí, claro. Bueno, particularmente como profe, la charla magnífica, porque nos hace replantear muchas cuestiones. Creo que el nombre de la charla justamente es esto de mejor cooperar que competir. Y entonces, en relación con los virus, uno dice cooperar, competir, esta es la cuestión. Y la verdad que planteo u otra mirada de los virus, por ejemplo, lo asociamos a los virus con algo malo, con enfermedades, y bueno, justamente estamos atravesados por todo esto, pero la importancia que tuvo, yo remarco esto en la parte de la evolución de las especies, que, o sea, esa parte nosotros tal vez como profes no lo estamos viendo, y es tan importante como para remarcarlo en nuestra formación como sobre. Así que yo estoy aprendiendo con esta charla muchísimas cosas, creo que muchos de los que están acá también, y me hace replantear muchas cuestiones a la hora de la enseñanza. Así que la verdad que estoy fascinado con la charla, porque hay cosas que por ahí no tenía en cuenta, y creo que esta es la mirada, ¿no? Salir del antropocentrismo, ¿no? De esa mirada de el virus como algo malo, y también tener en cuenta cómo fue de importante, ¿no? La evolución, por ejemplo, en la parte de la biodiversidad. La verdad que estoy encantado con la charla, Adrián, agradecido. Gracias, Esteban. Hay muchos colegas acá y seguro van a compartir. Roma, ¿querés decirnos algo? Sí, lo mismo que Esteban, que estoy maravillada con la charla. Me pareció súper interesante y además me preocupa lo poco que conocemos de los virus, porque como dice Esteban, tenemos una mirada tan reducida que nos perdemos un montón de cosas.
sobre todo en los ecosistemas, también, aparte de la parte evolutiva, los ecosistemas. No los tenemos en cuenta. Yo trabajo educación ambiental, trabajo ecología, y qué poco sabemos de los virus y sus funciones en los ecosistemas. Por ejemplo, en asociación con las extremófilas, trabajamos con los chicos de segundo, y no los tengo en cuenta los virus en estos casos. Será cuestión de sentarse a estudiar un poco más, a leer más, pero la verdad que, Adrián, es un placer enorme escucharte, y ahora vamos a estudiar un poco más. Ahora me van a odiar con lo que van a tener que ponerse a estudiar. No, pero está bueno. Igual les digo que esto es, o sea, estos son investigaciones que no tienen más de 20 años. Estamos atravesando, gracias al descubrimiento de nuevas tecnologías que nos permiten justamente poder investigar mejor y descubrir nuevos virus. Esto está, o sea, hasta los virólogos no sabemos nada de los virus. Básicamente es así, porque ¿cómo descubrimos el virus? O sea, los virus los descubrimos por una enfermedad, el virus del mosaico del tabaco, por una enfermedad que provocaba el tabaco. Y siempre todos los avances en la virología se fueron haciendo asociados a alguna enfermedad, ya sea en el animal, en el humano, en algún otro animal de importancia económica o de plantas de importancia económica. Siempre está como esa importancia desde el antropocentrismo en los descubrimientos científicos. Y la virología estuvo muy sesgada con esa mirada. Pero ahora se está abriendo muchísimo el campo y estamos entendiendo un poco más todo esto sobre los ejemplos que tienen en la evolución. Bueno, eso del genoma, que el 8% de nuestro genoma tiene origen viral, eso solamente se pudo descubrir primero cuando se pudo secuenciar todo el genoma, y además cuando se pudieron desarrollar las metodologías de análisis bioinformático para poder detectar los patrones de homología entre las proteínas de distintas especies. Antes hubiera sido imposible. Pero bueno, la idea justamente de la charla era esto, como acercarle un panorama nuevo de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos experimentando nosotros como virólogos con el tema de los virus, y de alguna manera también como para llevar, espero que lleve un poco como de tranquilidad, en donde los virus no son como catastróficos, digamos. Somos los propios humanos los que le damos a ese rol de catástrofes o de apocalípticos. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Adrián, ¿cómo andás? Susana Urcheguía, acá de Viale, docente. Hola, ¿qué tal, Susana? Lo ubicás. Así que bueno, primero, igual que mis colegas, un placer escucharte. Yo soy de las ciencias sociales, muy lejos de las naturales, así que te puedo asegurar que la explicación fue hermosa, fue muy clara. Para uno que por ahí no está en el ambiente, escucharte, la verdad que fue muy gratificante. Bueno, me quedó mucho de esto que fue muy claro, tanto gráficamente, lo de la infección y la enfermedad, ¿no? De poder hacer estas diferencias que a veces uno desconoce, que quizás para los que están en el área de ciencias naturales es muy claro y para otros no. Así que me encantó escucharte, la claridad, yo digo, cómo, ¿no? Esto, qué bárbaro la naturaleza, ¿no? Y cómo actuamos en esta naturaleza, cómo deformamos, y cómo el egoísmo humano siempre está primero en eso. Cómo tenemos que replantearnos tantas cosas, y estas charlas nos han abierto un montón la cabeza en ese sentido. Por otro lado, te quería preguntar, ¿qué pensás en función de lo que nos está pasando actualmente con el COVID-19, en función de las medidas tomadas en esto de los cuidados, de la emergencia? ¿Cuál es tu mirada en este sentido, en función de lo que por ahí venís contando sobre los virus? Bueno, es problemático. Bueno, a mí me interesa. Sí, no, que está bien. Y de hecho, a mí una de las cosas que más me gusta de estudiar los virus y de estudiar los virus que provocan enfermedades es justamente
la necesidad que se necesita de hacer un análisis integrado, ya sea desde las ciencias biológicas, las ciencias sociales, las ciencias más duras como la física, la matemática, la química. O sea, todo eso para el estudio de las enfermedades es necesario. ¿Cuál es mi impresión con respecto al COVID? Me parece que hay que verlo con perspectiva, y de hecho, como lo estamos transitando, lo vamos a poder analizar después de unos meses o un año con perspectiva. Siempre al principio, cuando aparece algo nuevo, como que lo abordamos desde una mirada un poco con miedo, con paranoia, y por ahí se exacerbaron algunas medidas, pero porque estábamos frente a algo que es nuevo, desconocido. Entonces, con respecto a las medidas, al principio se subestimó bastante el problema. Y eso lo pudimos ver en los primeros países que fueron golpeados por el virus, como China, Italia, Europa, España, Francia, Estados Unidos. Pero después también, por otro lado, los medios tuvieron como una irresponsabilidad muy grande, porque en vez de ayudar y de colaborar en tranquilizar y de informar objetivamente a la gente, bombardearon tanto a la gente con cuestiones tan negativas de la pandemia que generaron miedo, digamos. Y cuando una persona tiene miedo, no piensa. Y toma quizás actividades que van en contra del bienestar y de la protección general. Sí, considero, o sea, es algo muy, justamente como una enfermedad está atravesada por factores biológicos, culturales, sociales y económicos. Cuando uno toma una acción para poder controlar una enfermedad, o en este caso como la pandemia, tiene que analizarse también todos estos factores a la vez. Entonces, vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que hay que hacer para frenar esta pandemia? Que hay que analizarlo, digamos, es un virus que se transmite de persona a persona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es cortar la transmisión. ¿Cómo se corta la transmisión? Evitando el contacto de personas. ¿Cómo evitar el contacto de personas en ciudades donde hay millones de personas? Y además en sociedades como la nuestra, donde estamos acostumbrados a estar en contacto íntimo todo el tiempo. Entonces, tenés que cambiar el comportamiento a través de un distanciamiento social, y después a través de un aislamiento social, que es lo que se planteó con la cuarentena. Está bien, con la cuarentena vos cortás el virus, la circulación del virus, pero por otro lado se te genera el problema de la pérdida de la actividad económica. Entonces tenés que resolver también ese problema. Pero ¿cómo lo resolves? Ahí siempre hay como pro y contra. ¿Qué habilito? ¿Qué no habilito? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo no esencial? ¿Para quién es lo esencial? ¿Para quién no es lo no esencial? Entonces es muy problemático, y también decir hasta cuándo. ¿Hasta cuándo el distanciamiento? ¿Hasta cuándo el aislamiento? Biológicamente, ¿cómo podemos controlar un virus de estas características? Ya les dije, o a través del aislamiento, ¿sí? Pero no lo resolvemos a través del aislamiento. A través del aislamiento yo corto la transmisión, pero el virus sigue estando. Y el virus va a seguir estando hasta que se acabe el humano del cual se pueda alimentar, para hablarlo mal y pronto. ¿Cuándo se le acaba el alimento al virus? Cuando se genera la inmunidad, lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. ¿Sí? Pero hay un problemita con los virus respiratorios. Los virus respiratorios no suelen ser que generen una inmunidad neutralizante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me infecto con coronavirus, el año que viene me puedo volver a infectar con coronavirus. Lo mismo pasa con la gripe o con los resfríos. Los resfríos estacionales pasa eso.
Entonces, yo me puedo volver a infectar el año que viene, pero el año que viene esa reinfección va a ser probablemente mucho más leve que la enfermedad, que si me provocó enfermedad grave la primera vez. Y de esa manera, a medida que pase el tiempo, va a ir aumentando esa inmunidad de rebaño en la sociedad, ¿sí? Y se va a eliminar el problema de la saturación del sistema sanitario, que en realidad ese es el problema. El problema no es el virus, no es que el virus sea un virus mortal como es el ébola. Es un virus con una mortalidad relativamente manejable, por decirlo de alguna manera. Pero al ser un virus nuevo, el 100% de los humanos estamos susceptibles a infectarnos y a infectarnos, no a enfermarnos. Y ya vemos, hay personas que se enferman y otras personas que no se enferman. Y las personas que se enferman son pocas las que se enferman gravemente. Pero como es nuevo, el volumen de gente que se va a enfermar, aunque represente poco, saturan los sistemas de salud. Ese es el principal problema de ahora. Entonces el año que viene probablemente vamos a seguir teniendo el coronavirus, porque este es un virus que ya se adaptó al humano y va a seguir circulando con el humano. Pero de eso no hay que tenerle miedo, porque nada, o sea, dentro de 1, 2 años, 5 años, 10 años, volverán a aparecer nuevos virus que se adaptan al humano y listo, es así. Así es la evolución y así es la historia de la humanidad. ¿Y qué otra estrategia tenemos para poder controlar la epidemia? Es la vacuna. Porque la vacuna lo que sí hace es generar una inmunidad neutralizante para estos virus, que siempre es lo que se consigue con una vacuna. Entonces, hasta tanto y en cuanto no tengamos una vacuna para poder inmunizar a la población, vamos a tener que cuidarnos de no colapsar el sistema público de salud. Es así, no hay otra alternativa. ¿Cómo se resuelve la cuestión económica y la cuestión sanitaria? No soy especialista. No soy especialista en eso. Te lo dejamos de especialista. Pero bueno, la verdad fue un placer escucharte, Adrián, porque uno está invadido de información, como vos lo decís, de distintas opiniones, y yo, si bien pertenezco al área de lo social, creo que esto también es analizable desde la sociología. Es que totalmente. Nos permite ver esto desde la conducta humana, y cómo ha reaccionado, como vos decís, desde el miedo o desde, de alguna forma, ponerle contra a este virus y decir no existe, ¿no? Desde estas posturas tan antagónicas que se han presentado y que, bueno, que creo que es importante. Yo siempre digo, hay que escuchar a los que saben, y los que saben son los especialistas, y poder hacer una mirada interdisciplinaria. Para mí eso es fundamental. Sí. Así que escucharte a vos, la verdad, me tranquiliza. Creo que, bueno, comparto esta línea de pensamiento que venís diciendo. Creo que tenemos que aprender a convivir con esto, aprender a convivir y bueno, cambiar hábitos que para nosotros eran tan lindos como el abrazarnos, el tocarnos, esto que tenemos los argentinos, digo. Y bueno, serán hábitos que deberemos cambiar hasta que, bueno, exista la vacuna y podamos regularizarlo, pero mientras tanto, bueno, ¿cómo seguimos viviendo con esto? De mi parte, te preguntaría millones de cosas, pero me van a echar mis colegas acá, quedaría hablando horas. Simplemente agradecerte, la verdad es un placer, y bueno, ojalá nos podamos encontrar en otras charlas como esta, tan beneficiosa para nuestros estudiantes y para nosotros en una formación permanente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Susana. Yo te quiero decir algo que está acá en el chat, Adrián, ¿me escuchás? Sí. Bueno, todos agradecen, dicen que excelente la exposición, que todo fue muy claro. Hay alguien que pregunta que cuál es tu opinión sobre la agresión que circula en las redes de que el coronavirus es un virus creado en un laboratorio. Bueno, primero que aquellas personas que dicen que es un virus creado en un laboratorio, que hablen con evidencias. O sea, yo no les voy a decir que son locos, que son, bueno,
nada. Cada uno puede decir lo que quiera, pero que venga y que hable con evidencias. La única manera de poder construir políticas y generar políticas para la sociedad es a través de evidencias, no a través de creencias. Todo termina, si hay un filósofo acá va a decir que todo es creencia. Bueno, en realidad sí, todo es creencia, inclusive la ciencia. Pero bueno, hasta ahora, hasta que tengamos algo mejor, la ciencia es como lo más creíble en evidencia. Entonces, hasta ahora la evidencia que hay es que es un virus previamente que ya existía en la naturaleza, que existía que existe todavía en un murciélago, de Rhinolophus, que son murciélagos que se llaman murciélagos de herradura, nariz de herradura, y son murciélagos que viven ahí en China, en el sudeste asiático. Estos virus, como el coronavirus, son virus de ARN, ¿sí? Y los virus de ARN tienen una particularidad que cuando se replican para producir nuevas moléculas de ARN, no tienen la capacidad de corregir los errores. Entonces, yo tengo una molécula de ARN, cuando la replico, no va a ser idéntica a la molécula madre, sino que va a haber cambiado, mutó. Y ese cambio puede repercutir en la adaptación del virus a una nueva especie, que es lo que pasó con este virus, con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, que ha pasado con el SARS-CoV-1, que ha pasado con el HIV, que ha pasado con el virus Nipah, que ha pasado con el virus de la viruela, que pasa constantemente con el virus de la influenza. Es decir, sucede, es algo que los científicos veníamos diciendo yo empecé a estudiar virología desde el 2001 y siempre me dediqué a este estudio, el estudio de los factores que provocan la emergencia de enfermedades. Desde hace 20 años los científicos veníamos diciendo que todas las modificaciones del comportamiento humano están promoviendo el aumento del riesgo de aparición de nuevas enfermedades. Nunca dieron importancia. La OMS advirtió con el SARS en el 2002. Lo advirtió con el MERS, cuando aparece en la península arábica. Siempre aparece la alerta, porque de que el virus salte de una especie al otro y se adapte es solamente una cuestión de tiempo y de adaptación. Uno no sabe si se va a poder adaptar o no. Cuando en el MERS, cuando el virus salta del dromedario al humano, el virus no se pudo aislar, no se pudo adaptar de la transmisión humano-humano. Y fue bastante local la transmisión. Solamente infectó a 27 países. Este virus sí se adaptó. Entonces es eso, digamos, es solamente una cuestión